La Iglesia Cristiana del Primer Siglo Hoy presenta La difusión de la palabra de Dios por el hermano Emerson Morfe. Dios los bendiga en el nombre de nuestro Salvador viviente Jesucristo. La difusión de la palabra de Dios nace el día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo. Nace desde el corazón del creyente como un encargo de Dios. En Hechos capítulo 2, a partir del versículo 1, leemos: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Desde ese momento, la responsabilidad de la difusión de la palabra de Dios ya no es dada a un individuo, sino a un colectivo como iglesia. Hasta ahora esto ha sido poco entendido. Ni aún los seguidores de Jesucristo entendieron inmediatamente el significado de la comunión que Jesucristo les dio el día de Pentecostés. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, reseñado en Mateo 28, versículo 19. Así que este nuevo concepto de Dios ha sido un error en algunas denominaciones. El encargar a un individuo una función cuando es la responsabilidad de todos. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Esto denota mente renovada. Por supuesto, la comunión que uno tiene con Él, con nuestro Señor. Y en el versículo 18 dice: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió en el tiempo pasado consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, si Él nos dio el ministerio de la reconciliación, entonces somos responsables por su utilización, su operación, su funcionamiento. Y el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Notemos que Dios no nos ha dado la palabra de la reconciliación. No, Él nos la encargó, y eso es otra cosa. Y si Él nos la encargó, nos la entregó completamente. Dios se limitó a usted y a mí en esta administración de gracia. Y en el versículo 20 termina esta idea o concepto diciendo: Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si somos embajadores en nombre de Cristo, ¿por qué no nos comportamos como tal? Tenemos una comisión más grande y excelente que cualquier embajador de cualquier país. Hermanos, ¿cuándo vamos a creer que se nos encargó el derecho de difundir la palabra de Dios? ¿Por qué no caminar por las calles en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos de nuestros países y en las varias áreas, regiones y territorios de nuestra iglesia como tales? Hermanos, me refiero como embajadores. La vida de otros puede ser cambiada por nuestro ministerio de reconciliación. ¿Qué es la difusión en la iglesia? La difusión en la iglesia no es otra cosa que la difusión de la palabra de Dios. Y esta ha de ser un proceso de divulgación expansivo de la voluntad de Dios, irreversible en el corazón de los hombres. El maestro de maestros había enseñado acerca del llamamiento de Dios a llegar al mundo con la difusión de la palabra. La visión de Jesucristo se expande al mundo entero. ¿Cómo? Predicándola. En Hechos 28, en el versículo 31, declara: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. La mejor manera de difundir el Evangelio es difundir el Evangelio. Noten, una vez más, que ellos servían al Señor obedientemente, salieron y predicaron.
Supongan que hubieran ido y que hubieran tenido un servicio de canto. Supongan que hubieran ido y que hubieran tenido una reunión de iglesia. Supongan que hubieran ido y hubieran tenido una visita a un hermano, una administración. Todo eso es importante hacerlo hoy, hermanos. Pues lo contrario, estaremos en la oscuridad de las tinieblas del paganismo. No hay nada que sea realmente de utilidad para difundir el Evangelio, sino la predicación. Por predicación quiero decir, como ya lo expresé, no solamente el pararse ante un púlpito y entregar un discurso establecido, sino hablar inspiradamente de Cristo, hablar de Él como resucitado de entre los muertos, como juez de vivos y muertos, como el gran sacrificio de expiación, como el único mediador entre Dios y los hombres. Los pecadores son salvados cuando se predica a Jesucristo, dice la palabra. Los pecadores son renacidos cuando se predica a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ustedes creen en el Evangelio? ¿Creen que los hombres están pereciendo por la falta de él? Entonces, les ruego, amados hermanos, no se detengan a considerar, no esperen a deliberar por más tiempo. La mejor manera de difundir el Evangelio es difundir el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, creo que la mejor manera de difundir la palabra de Dios, sin duda alguna, es difundiéndola. Demos a conocer al pueblo de Dios lo que Dios quiere decir, lo que Él ha dicho. Usemos todos los medios, audios, videos, redes sociales, libros, predicaciones y más. Todo para difundir la palabra de verdad, la palabra eterna. Disipemos la palabra del hombre, aquello que el enemigo ha utilizado para llenar de miedo a la humanidad. Jeremías, capítulo 23, en el versículo 29, dice: ¿no es mi palabra como fuego?, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hablemos la palabra de Dios en amor. Qué trabajo tan especial y vital tenemos de ir y llevar la verdad, como nos lo dice Isaías en el capítulo 6, del 8 al 9. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Hermanos, tenemos que movernos, tenemos que ir y decir para poder difundir la palabra de Dios. Y es eso lo que nuestra iglesia cristiana del primer siglo hoy procura hacer disponible: dar el conocimiento de Jesucristo a través de la difusión de las Escrituras, de la palabra de Dios, en todas las comunidades de nuestro país, Venezuela, y del mundo. Dios los bendiga abundantemente en el dulce nombre de Jesucristo.